Bueno, empiezo por lo último. La rentabilidad real del fondo de pensiones hasta el día de hoy, agosto de este año, es inferior al 4%. Es decir, que el 7% está más que claro con el canje de la deuda, lo van a empezar a pagar hasta dentro de 4 años. Mientras va a ser inferior al 4, 5%, por ahí va a andar. Esto implica insostenibilidad del sistema de entrada, porque ya los compromisos de pago son superiores debido al aumento del 30%. Los nuevos cálculos de pensión que se supone deben ir con el aumento del 30% para lo que aplica, por supuesto, ¿verdad? Aclarando de que los que sacaron el anticipo no tienen derecho al 30% porque la misma ley lo dice. Tienen derecho a un máximo del 5%. Entonces, en base a esa rentabilidad, que anda entre 3,70 y 3,77, por ahí está. Estamos viendo el fenómeno que yo dije a inicios de año, que es mentira que las pensiones mínimas iban a ser de 400 y que también iban a tener una rentabilidad. Cumplido el pie de la letra. Lo segundo, que es la primera pregunta que usted me hace, las reformas tienen dos lapsos temporales o dos periodos temporales, como son la entrada en vigencia de la ley integral más el canje de la deuda, que se hizo público en abril de este año. En la primera nosotros analizamos, vea, las cosas y dijimos lo que ya repetí, cero pensiones mínimas de 400, entre otras cosas. En la segunda lo que se ha dado es otro impacto, ¿vea?, al fondo y particularmente a cada cotizante, porque el canje de la deuda implica una pérdida de valor del 28%, ¿verdad?, del total del fondo. Es decir, si el gobierno debe 9.000 millones desde que el 2006 para acá se empezó a utilizar recursos de los trabajadores para pagar pensiones, ¿verdad?, en el PEG, en el Seguro Social, a esos 9.000 millones usted le tiene que sacar la operación matemática siguiente, 4 por 7. ¿Por qué? Bueno, el 7% está en el decreto 616. Ya dije, 7% de rentabilidad fija que hasta dentro de 4 años lo van a empezar a pagar. Entonces, 7 por 4 es 28. El 28% de 9.000 millones son 2.500 millones. Eso es lo que ha perdido el fondo de pensiones. Así de sencillo, 2.500 millones. A eso sumemos que se supone que lo que el Estado debe de presupuestar para hacer frente a los compromisos anualmente, ¿verdad? No lo va a pagar dentro de 4 años primero, y para rematar, las pensiones que se tienen que pagar en el sistema público deben de llevar un presupuesto del Estado, pero ese presupuesto ha sido recortado en 288 millones. O sea, es la partida presupuestaria que más modificación ha tenido. ¿Y para qué se ha ocupado el dinero de esos 288 millones? Bueno, 93 millones se ha ocupado para pagar la campaña de los partidos políticos del próximo año en las elecciones 2024. No lo digo yo, lo dice el artículo 1 y 2 del decreto 678 del 16 de marzo. Ahí está. Ahí son 233, no, son 93 para el Tribunal Supremo Electoral, más otros gastos corrientes, suman 233. 44 millones que posteriormente se vuelven a quitar. Eso está en el portal de transparencia fiscal, ahí lo pueden encontrar. Ejecución presupuestaria de 2023. De esos 44 millones, hay 4 millones que se ocuparon, entre otras cosas, para pagarle al DJ ese Melo que trajeron, del fondo de los trabajadores. Y ahí están los ítems y las razones por las cuales se descuenta. Y dice Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, a razón de 4 millones. Ahí va la plata que le pagaron a ese señor, ¿verdad? Entonces, y es del fondo de los trabajadores. Estas cosas son bien delicadas, porque yo no sé si Melo se ha comprometido en pagar rentabilidad a los trabajadores, sí o no. A lo mejor no. No creo que lo haga. ¿Por qué? Porque le están dando pisto de los pensionados, ¿ya? O el Tribunal Supremo Electoral, ¿cuánto va a ser la rentabilidad que le va a dar por 93 millones, ¿verdad? O la policía, etcétera. O sea, no me vengan a mí a venir a querer convencerme que la policía tiene capacidad de pago del 7% anual. El tribunal tiene capacidad de pago del 7% anual por 93 millones. Esa es una sinvergüenzada mayúscula, ¿verdad?, en contra de la dignidad de los trabajadores, ¿verdad? Y ahí van pensionados y cotizantes activos, desde jóvenes hasta el más adulto mayor. Entonces, esta situación está hasta este día en esos términos.
Su opinión sobre el dinero que me parece que son 25.000 a los docentes que ya están pensionados para que se retiren. No sé si tiene conocimiento de esta recientemente. Docentes. Sí, a los profesores que ya están pensionados para que se retiren. Sí, hay 5.000 maestros pensionados, reciben una pensión mensual. Sin embargo, de esos 5.000 maestros, creo que solo máximo 2.000 se van a acoger al decreto de retiro voluntario. El resto no lo va a hacer porque ya hicieron números. Y se dan cuenta que la pensión que reciben, que es bien baja, no les cuadra. Van hasta las últimas consecuencias. Así de sencillo. En total, adultos mayores en el magisterio, o sea, personas que deberían de estar ya descansando, hay 10.200, ¿verdad? Entonces, estos números nos indican y nos hacen el eterno llamado, ¿verdad?, a que las cosas que se decidan hacer sean en pro de mejorar un poco la calidad de vida, ¿verdad? Y en esta jerga vamos todos aquellos que estamos entre 30 y 40 años al 2023, ¿verdad? Porque de entrada ya nos quitaron $3.600 de nuestras cuentas individuales. Ahí están los números. Entonces, ojo con esto. El tema previsional, lamentablemente, para la mayor cantidad o el promedio mayor de los jóvenes en este país, es visto como un producto final, ¿sí? El problema es que todo producto tiene un proceso de producción, ¿sí? Y este, más que nunca, es en el que todos tenemos que estar inmersos porque se trata de lo que vamos a depender cuando ya tengamos 60 o 55 años. ¿De qué vamos a vivir? ¿Verdad? Entonces, si no nos preocupamos por eso, difícilmente vamos a tener una actitud de reacción, vean, para volcarnos a defender nuestros derechos. Entonces, mi llamado es a que comencemos a informarnos, veamos nuestras cuentas individuales mensualmente y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es cierto. Usted está perdiendo mensualmente dinero ahí. Entonces, hay que empezar a presionar ya a quienes deciden para que esta cosa se enmende o por lo menos nos devuelvan nuestro pisto, pues, o sea, invertirlo en una mejor forma para generar usufructo y poder tener una mejor vejez. Entonces se puede confirmar lo que las voces dicen de que las pensiones están quebradas. Sin duda alguna, y eso lo dicen muchas personas, lo hemos dicho nosotros. Es cierto. Están quebradas. Están quebradas. Es lo que dicen, están quebradas. Están quebradas, así es así. Un sistema que está quebrado. Entonces este sistema que es arcaico, hay que modificarlo, pero no se hace de la noche a la mañana. ¿Cuáles serían esas modificaciones? La primera de ellas es que en el más inmediato plazo hay que castigar a las AFP. Ellas se pusieron de acuerdo con los políticos para quitarnos esa cantidad de dinero, entonces hoy, durante 4 años, no cobren ni 5 de comisión. Es lo más justo, ¿no? Entonces, esa plata, ¿verdad?, a razón de más o menos 23, 24 millones anuales, estamos hablando que solo van a ser, ¿qué?, 100 millones. Y hemos perdido 2.500. Entonces, creo que es lo más justo, lo primero que debería hacer, ¿sí? ¿Y las AFP van a quebrar con eso, licenciado? No, ellos tienen un colchón de activos por más de 3.600 millones. No se van a la calle, ¿ya? En cambio, los trabajadores han perdido. Además, podemos también crear el Banco Provisional, que ahí está en la Constitución, en el artículo 46. Tenemos que estar dispuestos a transitar a la tecnología de las cosas, porque el desplazamiento laboral ya es una realidad, ¿ya? Hay muchos puestos de trabajo que ya se están empezando a perder. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Tercero, hay que ver cómo se palea el costo de vida, ¿sí? Hay que tocar el IVA, quitarlo de muchos productos necesarios e indispensables para vivir, especialmente de los adultos mayores, medicina, transporte, ¿verdad?, educación. De lo contrario, no vamos a avanzar. Medidas así son las que sustancialmente un político que se va a candidatear debe de decirle cómo lo va a ejecutar a la población de la cual quiere su voto, y no, pues hay que mandarlo al carajo. ¿Y estos arreglos cómo se pueden hacer para evitar este impacto? Desde ya. Desde ya tiene que haber por lo menos un consejo económico transitorio, ¿no?, convocado por la Asamblea Legislativa y los diferentes órganos del Estado, para que todos los sectores que tienen propuestas respecto a paliar el alto costo de la vida lleven sus números y ahí se tome una decisión, por lo menos en los próximos 5 años, que es donde el hambre va a golpear al mundo, ¿no?, o sea, el mundo entero.